Buenas noches, nuevamente con ustedes en Palabra de Honor, con Eduardo Ibáñez Padilla y quien les habla, Prudencio Bustos Argañarás. Esta noche, además de las editoriales, la columna de La Ciudad que Queremos, que es habitual, vamos a tener una invitada, que es la doctora Clara Mucio, abogada, es directora general de Recuperación Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, de Regeneración Urbana, perdón, de la Ciudad de Buenos Aires, y ha venido a dar una conferencia a Córdoba, y ella nos va a contar cuando la entrevistemos de qué se trata. Así que bienvenidos al programa. Vamos ahora a ver los auspicios y enseguida mi editorial. Siempre teniendo presente que lo que diga la doctora, nosotros lo vamos a escuchar desde la óptica de si lo podemos aplicar en la ciudad de Córdoba. Así es. Vamos con los auspicios. Desde hace algunos años, los cordobeses nos hemos ido acostumbrando a ver cómo se incorporan al paisaje cotidiano de la ciudad, por lo menos de la zona céntrica de la ciudad, una serie de actividades que implican atropellos a nuestros derechos. Concretamente, cortes de calles, detonación de bombas de estruendos, quema de cámaras o de cubiertas, incluso daño a la propiedad pública y privada, y a veces incluso cosas más graves, como vimos en el año 2008. Esto lo hacen sindicatos, empleados provinciales, empleados municipales, taxistas, concesionarios de remises, lo hacen hinchas de fútbol que van a festejar porque el partido, el cuadro de su preferencia tuvo un éxito, un triunfo, lo hacen los que se dicen defender los derechos humanos, pero atropellando los derechos de otros, los que reivindican la igualdad de género, las prostitutas hicieron una marcha la vez pasada, en fin, infinidad de gente que se siente con derecho a violar los derechos de los demás. Y esto es algo que ha convertido a la ciudad, o por lo menos al área central de la ciudad, en un verdadero caos, en una anarquía. No hay día prácticamente en que no haya un corte de este tipo y hay incluso algunos en que hay 2 y hasta 3. Por supuesto, siempre en las calles y avenidas más importantes, la Avenida General Paz, Avenida Vélez Sarsfield, La Cañada, Colón, 27 de abril, etcétera, etcétera. Conclusión, ustedes la han visto, la sufren cotidianamente, no tengo yo que contarle más de lo que ustedes están viendo. E incluso han llegado en algunos casos, como recordarán en el año 2008, en que un grupo de fascinerosos con la cara cubierta tomó por asalto la Plaza San Martín, la plaza central, la plaza fundacional de la ciudad, quemó árboles, destruyó todo lo que encontraba a su paso e incluso disparaba a los policías que trataron de impedir que siguieran haciendo ese daño desde los morteros con que tiraban las bombas de estruendo cargadas con clavos. Un acto que yo no tengo dudas en calificar de intento de homicidio, porque si eso le hubiera dado a un policía podía llegar a matarlo muy probablemente. Impactaron, los clavos quedaron incluso incrustados dentro de los escudos de acrílico que la policía lleva. En aquella ocasión hubo un fiscal con valentía y con responsabilidad que promovió acción penal, pero al poco tiempo nos encontramos con asombro, con estupor, que un juez había dispuesto no hacer lugar a la demanda, es decir, darla por caída, porque el argumento de él era que los delitos que se les imputaba habían sido cometidos con motivo de una manifestación. Parece que la manifestación concedía impunidad para cometer cualquier tipo de delito sin ser castigado. Esto, por supuesto, motivó una editorial durísima de La Voz del Interior, pero dejó la sensación de que en la justicia las protestas y las movilizaciones conectan y legitiman cualquier acto indebido que en ella se realice. Esto evidentemente es sumamente preocupante, porque a mí me llevó a pensar, ¿qué es este derecho que se invoca? Porque alguna gente dice, bueno, es el derecho que tienen para protestar, para manifestarse. ¿Existe un derecho de protesta?
Busqué en la Constitución Nacional, no hay nada, en la provincial tampoco. Busqué leyes, no aparecen como derechos consagrados. Llegué a la conclusión de que son de esos derechos que yo les llamo derechos implícitos o derechos por el absurdo, que son los contemplados en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que dice que nadie puede ser impedido de hacer lo que la ley no prohíbe. Entonces, como la ley no prohíbe manifestar o protestar, pueden hacerlo. De la misma manera que no prohíbe caminar en cuatro patas, entonces no está prohibido, se puede hacer. Pero no tiene la jerarquía de los derechos que ellos están violentando, porque el derecho a transitar libremente está en el artículo 14 de la Constitución. Es decir, es un derecho de rango constitucional, lo mismo que el derecho de ejercer toda industria lícita. Es decir, están vulnerando derechos fundamentales de nuestro sistema jurídico. Cuando dos derechos entran en colisión, entran en conflicto, la ley se supone que tiene que regularlos, porque la Constitución dice que ningún derecho es absoluto. Dice expresamente cuando enumera los derechos y garantías de que gozamos los ciudadanos, dice que gozamos de ellos de conformidad con las leyes que reglamentan su ejercicio. Y esto es porque hay un principio republicano básico: el derecho de uno termina donde empieza el derecho de los demás. Y entonces cuando dos derechos entran en conflicto, la ley tiene que establecer la forma de regular el ejercicio de ambos. Y si no lo hace la ley, suscitado el conflicto, lo tendrá que hacer la justicia. ¿Y qué hará la justicia? Si aplica el sentido común, hará prevalecer un derecho sobre otro. ¿Por qué? Porque uno es de mayor jerarquía. Por ejemplo, el derecho constitucional a transitar es superior al derecho implícito de protestar. O porque la cantidad de personas afectadas en el ejercicio del derecho es mayor. Cuando son 2 millones de personas, como ocurre acá, que no pueden ejercer el derecho a transitar, su derecho es, por esa misma razón también, más importante y más valioso y más digno de tutelar que el derecho de 40, 50, 100 o 2000 personas que están violentándolo, ejerciendo un supuesto derecho de protesta. Entonces, ¿quién es el obligado a hacer cumplir esto? El gobernante. Gobernador, intendente, presidente de la nación, cuando juran su cargo, no se comprometen a gobernar bien, a administrar bien los bienes, no, eso es son actos de buen gobierno. A lo que juran y a lo que se comprometen es a observar y a hacer observar en cuanto de ellos dependa la Constitución y las leyes. Y eso es lo que no cumplen. No están preservando el ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Entonces somos nosotros los que tenemos que exigirles que lo hagan. ¿Cuál es la manera de solucionar esto? La manera de solucionar esto la voy a contar, les voy a decir a mi juicio cuál es, en la columna La ciudad que queremos. Pero dejo planteado ahora que nosotros, los ciudadanos, ejerciendo otro derecho constitucional, que es el derecho de protesta, el derecho de peticionar a las autoridades, tenemos que ejercerlo no ya peticionando, sino exigiendo a nuestros gobernantes que cumplan con esa obligación que contrajeron cuando juraron su cargo y que garanticen a los ciudadanos que los han puesto allí para garantizar el ejercicio de nuestros derechos, que lo hagan, porque de lo contrario no están cumpliendo con su deber. Como les adelanté en la apertura, tenemos de visita a la doctora Clara Mucio, que es abogada, es magíster en políticas públicas y actualmente se desempeña como directora general de Regeneración Urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ha venido a Córdoba a dar una conferencia sobre un proyecto del cual es autora y del cual nos va a hablar también ahora. Clara, bienvenida a Córdoba. Gracias. Estamos encantados de tenerte en el programa, jerarquizar nuestro programa. Muchas y bueno, gracias. querríamos hacerte la primera pregunta, que cuentes un poco tu actividad en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, antes que nada quiero contar que vengo acá yo en el marco de un programa que tiene el gobierno de la ciudad de cooperación con distintas ciudades en el interior del país para intercambiar cuáles son distintas políticas que el gobierno está llevando a cabo en la ciudad que pueden formar parte o que pueden ser efectivas en distintas ciudades del resto del país. Entonces yo soy, sí, directora de Regeneración Urbana y tengo a mi cargo el proyecto de Plan Microcentro, que es un proyecto que comenzó en el año 2012, que persigue la puesta en valor y la revitalización de la zona central de la ciudad, dividido en distintos ejes que tienen que ver con el ordenamiento del espacio público, el ordenamiento del tránsito y del transporte, obras ya de infraestructura que cambian la forma de transitar en el microcentro,
como ustedes conocerán, la creación del Metrobús 9 de Julio permitió sacar muchos de los colectivos que estaban en el área central para nosotros. ¿Qué es el Metrobús, perdón? El Metrobús del 9 de Julio es un sistema de buses rápido que transita a través de la 9 de Julio y lo que permitió fue retirar todas las líneas de colectivo que estaban en el centro de la ciudad hacia la 9 de Julio, disminuyendo así la frecuencia, disminuyendo el tránsito. ¿Es semejante al solo bus que se está implementando aquí? Es semejante al solo bus. ¿Pero sí. son dos coches apareados o es un solo coche? No. Es un sistema, a ver, nosotros tenemos, sistemas que son los BRT, los famosos en el mundo, y estos son la línea común de colectivo que transita por un carril exclusivo, que va por la 9 de Julio. La famosa postal de la 9 de Julio se vio un poco transformada, pero bueno, logramos así disminuir mucho el tiempo de conexión y los tiempos de traslado de las personas, generando obviamente a las personas mucho más tiempo para el disfrute y mucho más tiempo para hacer otras cosas que no sea perder tiempo en el tránsito. ¿Qué porcentaje de flujo tiene el subte y tiene el ómnibus en la ciudad de Buenos Aires? A grosso modo, una cosa... A ver, te diría, el subte, la cantidad de gente que traslada, me mataste. No tenés ese dato. No lo tengo ese dato, no. Lo que sí te puedo decir es que la mayoría de la gente que entra a la ciudad de Buenos Aires entra por medio de las terminales de trenes, los subtes y también las líneas de colectivo. O sea, el microcentro, que es la zona donde nosotros estamos accionando, está en el medio de las terminales de Retiro, de Constitución y atraviesa también 11, ¿no? Como que es el flujo central 11. Entonces confluyen todas las líneas de subte y colectivos al centro de la ciudad. ¿Y cuáles son las bases, los principios fundamentales de este plan de que vos sos autora? Yo no soy autora, yo soy una de las personas que empezó sí, con esta idea, con este sueño de cambiar y transformar el centro de la ciudad y formé parte sí, de la línea de ejecución. Bueno, nosotros nos basamos en un plan que tenía el gobierno de la ciudad, ¿no? Del gobierno, que era el Plan Urbano Ambiental de finales de los 70, que hablaba sobre la recuperación y la revitalización de la zona central, generándole distintos usos y mayor, digamos, recuperaciones de los espacios para los peatones y para otras formas de movilidad que no fuera el automóvil. Entonces, a partir de eso nos fuimos basando, digamos, en ese plan urbano ambiental y diagramando toda una política pública integral que tendiera a como resolver distintas situaciones que se generaban, que hoy yo caminando por el centro vi que acá también suceden, como bueno, ocupación ilegal por parte de vendedores o ocupación también ilegal por parte de marquesinas o carteles de publicidad en infracción o cableado o cabinas de teléfono que están en desuso y para lo único que servían era para pegar pegatinas. Entonces, a través como de distintas acciones fuimos transformando la cara del microcentro. ¿Y a vos te parece que ese proyecto es aplicable en alguna proporción a otras ciudades o concretamente a Córdoba? Mirá, por lo que estuve recorriendo Córdoba, ustedes cuentan con algo que nosotros no teníamos, que es la infraestructura, porque hace tiempo que ya la zona central de Córdoba no acceden automóviles o hay algunas cuadras que no acceden automóviles y todo lo que nosotros tuvimos que hacer de obra propiamente en las calles, que era nivelar la calle a la vereda, ustedes ya la tienen, con los pilotes o con los volardos que separan las veredas en donde sí circulan algunos vehículos. Nosotros teníamos eso todo atrasado, así que me parece que está como a nivel de infraestructura, viene por un buen camino. Córdoba tuvo las primeras peatonales del país en los años 70 y en este momento no debe haber menos de 30 cuadras de peatonal. Sí, me comentaban eso. Nosotros recién en la primera etapa conseguimos 33 cuadras que se llaman de prioridad al peatón y sí 20 cuadras peatonales. La prioridad al peatón es que comulgan autos a 10 kilómetros por hora con bicicletas, con motos y con peatones. Son calles de convivencia. Hay algunas aquí también, sí, efectivamente. ¿Cómo ha recibido el ciudadano de la ciudad estas ideas novedosas? La verdad que bien. Nosotros hicimos todo un trabajo con la comunidad, primero, digamos, haciendo muchas reuniones con los comerciantes, con las asociaciones de vecinos, con las cámaras de comercio, con los gastronómicos, con los puestos de diarios e incluso con los vecinos propios de la zona. Al principio, obviamente, las obras... los comerciantes eran bastante reticentes porque, bueno, la gente no circulaba por las calles en donde se estaban haciendo las obras y sus ventas empezaban a disminuir, pero a medida que los espacios se fueron ganando para el peatón y menos el auto, esas ventas empezaron a crecer de vuelta.
Entonces hoy la gente nos pide vengan a hacer mi cuadra, Claro. porque también encuentran, digamos, un espacio mucho más amigable para salir, para pasear, para hacer un trámite. Digamos, al microcentro entran 1 millón de personas que caminan por día y se estima que de los 8 millones que entran de turistas a Buenos Aires, los 8 millones pasan por el microcentro en algún momento. Entonces era necesario esta transformación y generar estos nuevos espacios para el disfrute y también goce de todas las personas que venían de visita. ¿Ustedes han hablado con los funcionarios cordobeses de la Municipalidad de Córdoba? ¿Han tenido entrevistas? Sí, hoy nos reunimos con la directora de turismo y después también con el director del área central, que nos llevó a recorrer un poco toda la zona y recibieron digamos, con agrado todas las propuestas que traíamos. Obviamente hay cosas que se pueden trasladar y hay otras que no, hay que evaluarlo en el campo. Y uno no viene acá a traer una receta armada, al contrario, viene a intercambiar ideas, pero bueno, creo que eso también es lo positivo de todos como funcionarios. Bueno, Clara, ahora tenemos que ir a los auspicios. Bueno, Luego de los auspicios continuaremos con esta interesante conversación. Bueno, muchas gracias. Clara, quiero comentarte que Prudencio ha sido secretario de Cultura de la Municipalidad de Córdoba y tiene mucho interés por todo el patrimonio cultural de Córdoba. Inclusive en este programa hay un bloque en que él habla de eso y justamente ha estado hablando de la recuperación del patrimonio. Contame lo que están haciendo ustedes en la ciudad de Buenos Aires. Buenísimo. Bueno, otro de los ejes del plan microcentro es la puesta en valor de edificios emblemáticos que tiene la ciudad. La ciudad de Buenos Aires tiene desde 1940, digamos, no anterior, pero a partir de 1940 catalogado más de 2.000 edificios, de los cuales 600 se encuentran en esta zona que nosotros estamos interviniendo. Entonces nosotros como gobierno hicimos una selección de 100 edificios a los que mediante un convenio público-privado, a veces, digamos, el privado también financia parte de la obra y muchas veces el gobierno, ponemos en valor todas las fachadas de edificios históricos magníficos que han quedado en desuso o rezagados o que la gente al caminar por esas veredas angostas no veía. Hoy de golpe, al estar liberada la calle y poder caminar por el centro, de repente aparecen como esas cúpulas o esos edificios magníficos de principios de siglo que existían. Como para poner un ejemplo, pusimos en valor la Catedral de Buenos Aires, que también la iluminamos. Después el edificio Gatti Chávez, el Palacio de la Reconquista, el edificio Torquins. Obras sanitarias no. No, ese es precioso. No, porque se queda fuera, queda allá en Córdoba y queda fuera, digamos, de lo que es el área que nosotros específico estamos trabajando. Una pregunta sobre eso te quería hacer, Sí. porque hay evidentemente semejanzas y diferencias. Sí. Hay algo común que ha ocurrido en casi todo Occidente, que es a partir de los años 70, justamente cuando empiezan a aparecer centros comerciales, periféricos, los centros de las ciudades empiezan a deteriorarse, a degradarse. Y bueno, se necesita la iniciativa y el incentivo de las autoridades para que eso se revierta. Pero hay diferencias. Por ejemplo, en Córdoba una de las grandes diferencias es la ausencia de metro, de subterráneo, como dicen ustedes. Nosotros, al no tener eso, bueno, está atestado de servicio de transporte en superficie que hace que la cosa sea distinta. Por otra parte, yo no sé si lo que ustedes llaman el microcentro es equivalente a lo que nosotros llamamos el casco chico, casco viejo, es decir, el casco histórico es la traza antigua de la ciudad. No, linda con el casco histórico. El casco histórico es más bien Montserrat y San Telmo, que queda lindante, está separado del microcentro por la Plaza de Mayo. Claro, eso marca una diferencia, porque la traza urbana, nosotros tenemos el casco chico con una traza urbana de 440 años. Es decir, ustedes tienen este microcentro con una traza que es mucho más moderna, es decir, calles más anchas. Sí. Prudencio no podía dejar de decir que Córdoba es más antigua. Es más antigua. Bueno, son muy pocos años. Sí, no, pero bueno, de todos modos, desde el gobierno también, digamos, este fue un plan que ya comenzó hace unos años y también estamos extendiéndonos hacia otros, digamos, alejándonos también hacia otras partes de la ciudad. Y una de las partes que nos toca ahora empezar a trabajar es todo lo que es el casco histórico, que es conocido como San Telmo, que también es afluente de un montón de turistas
y que también está bastante deteriorada. Pero la Plaza de Mayo es Sí. la plaza fundacional de Buenos Aires, Sí, sí, o sí. sea que Sí, 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 es... está justo en el Pero justo en no el tiene un límite. trazado antiguo, es como si se han ensanchado No, bueno, sí, calles, se han sí, la abierto parte avenidas. más de San Telmo sí tenés todo lo que Claro. es el adoquinado antiguo de Buenos Claro. Aires, la primera iglesia de San Francisco, ya está, bueno, la Casa de Ejercicios Espirituales, que es del 1700, La también de los la jesuitas. Mamantula, Sí. la de la Queda un poco monja. más alejada, pero sí también está en una zona que vamos a estar interviniendo. Claro. Oye, y el tema, por ejemplo, que es común, sí, es el tema de la ocupación ilegal del espacio, sobre todo con los vendedores ambulantes, que acá son realmente una plaga, y yo hace mucho que no veo Buenos Aires, pero entiendo que también allá lo son, ¿no? ¿Cómo han manejado ustedes eso? ¿Directamente sacándolos o han hecho alguna reubicación? No, bueno, nosotros en el caso particular del microcentro teníamos, digamos, la particularidad de que la calle Florida, que era la peatonal, digamos, más conocida, o es la peatonal más conocida de Buenos Aires, estaba atiborrada de vendedores ambulantes, que nosotros le decíamos manteros en realidad, porque bueno, Manteros, porque tiran les las tiraban mantas. las mantas Está bien puesto el nombre. y la verdad que era bastante complicado el tránsito también de las personas, además de que obviamente los comerciantes se quejaban mucho por el tema Claro. de la venta ilegal. Entonces sí hubo como una decisión muy fuerte del gobierno de hacer un operativo especial para la calle Florida con inspectores de la vía pública y con la Policía Metropolitana y con colaboración también de la Policía Federal. Entonces a partir de ahí tuvimos como un mes y medio de presencia y después empezamos las obras, entonces difícilmente pudieron volver. Pero también tuvimos otros focos de éxito, como el caso de Retiro, Constitución, que son las dos centrales de tren más importantes, donde también pudimos, digamos, dar como esta pelea y salir victoriosos. Y bueno, y como yo decía, son mafias que están organizadas y Claro. aquellas personas que realmente necesitan vender algo o artesanías o reventa por su sustento o para vivir. Existen ferias en la ciudad y nosotros tenemos padrones en donde se pueden anotar y donde se les puede dar un espacio, pero sí regularizado a través de una ley, que es la 4121, que es la ley que regula toda la actividad de ferias y mercados en la vía pública. Y en Pero general, no de ¿se la acepta forma... eso? ¿Ellos aceptan eso Sí, o las son personas, reticentes? no, las personas que realmente necesitan el sustento o que realmente viven de la artesanía que hacen o de lo que están en reventa o lo que compran para revender, ellos aceptan, sí. Hemos tenido buenos casos. Pero tiene que haber una decisión política. Tiene que haber una Yo decisión política, en una editorial, en una columna de un programa anterior, hablaba de la manzana jesuítica nuestra, que es la manzana, digamos, sí, la sí. única, el único conjunto urbano del país que es patrimonio de la humanidad y que está rodeada Sí, hoy justo de caminamos y ferias hay que están ferias. autorizadas por la municipalidad. Es increíble, pero la municipalidad autoriza sobre calle Caseo, frente a esta enorme pared de calicanto Sí, de la sí, sí, compañía, una feria. Otras que están frente al templo, a la entrada principal del templo de la compañía, en plena manzana jesuítica. Entonces, yo creo que lo importante es que haya habido de parte de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires una decisión política de llevar adelante esto y poner, primero que nada, orden, porque sin eso lo demás es Total. imposible. No, y eso permitió también, digo, que nosotros pudiéramos hacer la obra y también una suerte de colaboración de los comerciantes que vieron este gesto del gobierno como un gesto hacia ellos también. Entonces después cuando uno le va a pedir que arregle su marquesina o su aire acondicionado, bueno, son mucho más amables también en recibirnos y en aportar para que la ciudad también se vea mejor. La última pregunta, Clara, Sí. porque ya el tiempo se nos acaba. Bueno. La recuperación de los espacios durante la noche. Sí. Pues, ¿nos puedes contar algo al respecto? Sí, a ver, todo el proyecto, todo lo que nosotros estamos haciendo a través de este plan, que digamos se extiende y que pudiéramos estar horas hablando de eso, lleva, digamos, otros ejes de otras líneas de acción que son como garantizar la seguridad, la iluminación. Nosotros cambiamos toda iluminación de LED, entonces ahora en la noche realmente se puede caminar y es más seguro caminar. Y también lo que estamos haciendo es generar eventos y generar muestras. Casa FOA, por ejemplo, que es una muestra de arquitectura súper importante, se realizó en el microcentro. Hace poco hicimos una muestra de arte contemporáneo con una fundación de Alemania. Entonces se están generando otros usos, las cúpulas a la noche se iluminan y existen como circuitos turísticos por edificios históricos y todo eso se va generando en conjunto con el gobierno y los privados también, que de golpe abren sus edificios para que la gente los pueda
los pueda observar, y también circuitos de bicicleta nocturna. Pero bueno, obviamente para eso hay que garantizar la seguridad, hay que garantizar la iluminación y que bueno, la gente pueda saber que va a un lugar en donde va a estar seguro. Bueno, ha sido realmente muy instructivo esto y espero que los proyectos que vos traes podamos aplicarlo, pueden aplicarlo las autoridades aquí también. Será un gusto. Muchas gracias. Sigas visitando Bueno, para será un contarnos gusto tus también. progresos. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por recibirme. Vamos. Verdaderamente muy interesante lo que ha dicho Clara. Creo que hay situaciones bastante parecidas que son aplicables en Córdoba. Ojalá las autoridades cobren conciencia y aprendan un poco del ejemplo de lo que han hecho en otro lado. Ojalá. Es muy entusiasmante ver que los nuevos funcionarios y los nuevos técnicos son jóvenes y vienen con ideas nuevas y vienen a sustituir a los viejos que ya estamos, casi te diría, en desuso, Prudencio. Decirlo por vos, yo no he dicho nada, no me incluyas. Esto me trae a mí para hacer algunas preguntas. La primera pregunta no se le dice a Clara. ¿Hasta cuándo puede crecer una ciudad sin perder calidad de vida? Obviamente, mientras la ciudad es más grande, la ciudad tiene más vida cultural. Córdoba tiene una vida cultural increíble, pero debemos también reconocer que Córdoba está colmatada en lo que respecta a circulación, por ejemplo. Sí, obviamente, el crecimiento del parque automotor ha sido realmente vertiginoso y no ha guardado proporción con el desarrollo de las vías de circulación, de manera que sí, y además se suma lo que hablaba yo recién, los cortes permanentes. El tránsito de Barrio Jardín a Nueva Córdoba en las horas pico es imposible. Claro, bueno, yo creo que todas estas cosas hay que verlas a la luz de la realidad de cada ciudad, pero hay principios generales que me parecen muy apropiados. La acción concreta de las autoridades para controlar el uso del espacio público, iluminar, ponerse guardias de seguridad y fomentar a través de mecanismos de incentivo que la actividad privada también participe en el estímulo para el uso adecuado de esas áreas. Vos cuando fuiste subsecretario de Cultura hiciste 2 o 3 gestiones muy importantes al respecto. Por ejemplo, la recuperación. ¿Puedes contar el tema de los artesanos? El Paseo de las Artes hicimos, sí, que hoy ha sido el punto a partir del cual se ha convertido Barrio Güemes en un lugar donde hay artesanías, antigüedades, restaurantes, bares, realmente una vida nocturna espléndida en un espacio que, si bien no es parte del casco histórico de la ciudad, tiene edificación antigua y bueno, ahí la municipalidad ha actuado con sensatez a lo largo de varias gestiones, lo cual demuestra que cuando hay continuidad el éxito está garantizado. Y ciertos teatros que vos hiciste recuperando viejos mercados en barrios especiales de la ciudad. Sí, sí, los mercados de San Vicente, Alta Córdoba y General Paz se convirtieron en centros culturales periféricos y tienen algunos de ellos, los 3 tienen un pequeño, San Vicente no tan pequeño, tienen teatro, tienen sala de exposiciones, tienen una serie de cosas. ¿Eso actualmente se está usando? Sí, estimo que sí, que no se ha perdido eso. ¿Tiene algo que ver con los CPC que se hicieron posteriormente? No, son dos cosas distintas. Los CPC son administrativos. Nada más que administrativos. Y son construcciones nuevas, se han construido especialmente para eso. Los primeros se hicieron bajo diseño del arquitecto Miguel Ángel Roca, son bastante vanguardistas, no sé si a todo el mundo le gustan, pero son evidentemente muy originales. Lo mismo que la peatonal, también es idea de Roca. No, la peatonal se creó en el año 70, cuando era intendente el arquitecto, ayúdame, Taboada. Taboada, el arquitecto Taboada. Fue la primera que hubo en el país, pero Miguel Ángel Roca cambió, puso las pérgolas de las calles 9 de julio y San Martín. En fin, cambió el solado, introdujo algunos cambios y luego se han seguido abriendo varias peatonales. Como decíamos recién con Clara, en Córdoba creo que hay más de 30 cuadras peatonales en el casco chico. Bueno, muy interesante, yo creo que este tema da para más. Tenemos que terminar ahora y pasar a unos auspicios. Cuando yo era estudiante, estaba absolutamente convencido que la verdadera solución del problema era el total dominio de la técnica. Cuando me recibí de ingeniero, me di cuenta que una vez superado el problema técnico, el verdadero problema era el manejo de los recursos. Me refiero a mano de obra, a materiales, a equipo, a dinero, a tiempo y a información. Y entonces dije, debemos estudiar administración.
y pude aplicar la planificación, la organización, la ejecución y el control en las tareas técnicas que nosotros realizábamos. Pero al poco tiempo llegamos a la conclusión, descubrimos lamentablemente, que uno de estos recursos se disparó respecto de los demás, a tal extremo que ya no interesaba el estudio de la estructura del costo de la obra que habíamos proyectado, porque el valor del dinero expuesto en el tiempo en un escenario de alta inflación hacía totalmente obsoleto el resto de los recursos. De manera tal que dijimos, el problema no es técnico y el problema no es administrativo, el problema es económico. Estudiemos economía. Y cuando estudiamos economía, lo primero que entendimos es que la inflación, que es el fenómeno que generaba esta desviación perversa, no era el resultado de la gestión de los particulares comerciantes sin escrúpulos que subían los precios, era el resultado de la gestión o de la no gestión del gobierno que bajaban el valor del dinero, por dos razones. La primera porque perdían credibilidad y la segunda porque emitían sin respaldo económico. Dijimos entonces, el problema no es ni técnico, ni administrativo, ni económico. El problema es político. Debemos tener injerencia en la vida política. Algunos lo hicieron, muy pocos. ¿Por qué? Porque la vida política argentina estaba interrumpida permanentemente por golpes militares, que hacían que los gobiernos democráticos no pudieran llegar a su final y no pudieran entonces tener éxito o tener fracaso. El gobierno militar que interrumpía esto impedía que el pueblo pudiera decidir castigar o recompensar la buena o mala labor del gobernante. Y entonces dijimos, el problema tampoco es político, el problema tiene que excederlo. Y nos dimos cuenta de que los gobiernos políticos tenían una gran aceptación de las clases que querían reivindicar, en contra de las clases que querían sustentar un orden constituido. Dijimos entonces, el problema es social. Y si el problema es social, ¿cómo lo vamos a solucionar? Vino un gobernante del Partido Popular que usó algunos métodos de la gente conservadora y milagrosamente liquidó la inflación. El flagelo de la inflación, que durante 50 años había asolado la Argentina, desapareció. Y entonces mucha gente de una facción y de la otra apoyaron a ese gobierno. Y cuando la Argentina estaba capacitada para entrar en el concierto de las naciones desarrolladas, este gobernante, que ustedes ya han adivinado que es Carlos Menem, se dedicó a llevar agua a su molino y generó una corrupción tan importante que hubo que ponerle un nuevo nombre, corrupción institucional, definiendo por tal a que cuando la institución ya no funciona el objetivo para el cual fue fundada, sino para servir a los intereses de quienes la manejan, se habla de corrupción institucional. Si este fenómeno persiste en el tiempo, ¿qué es lo que ocurrió en la Argentina? Por efecto colateral pasa a la sociedad que mira la impunidad y la corrupción se convierte entonces en corrupción generalizada, que se define con dos conceptos. Cuando la línea que separa el bien del mal deja de ser una línea y se convierte en una franja, de manera tal que cada uno puede ubicarse donde quiera dentro de esa franja, y cuando una filosofía es aceptada por una gran cantidad de gente que dice, yo como ciudadano tengo derecho a que el gobierno me dé en las prebendas la forma en que yo progrese económicamente, y entonces la cultura del trabajo queda hecha añicos. Entonces el problema ya no es ni social ni moral. El problema se convierte en un problema cultural. En este momento en la República Argentina hay dos facciones de ciudadanos. Los que dicen mi futuro
desarrollo está unido a la prebenda y está unido a la acción del gobierno. Claro que voy a tener que rescindir mi libertad de pensamiento, pero no me importa. Y la otra facción, heredera de la vieja costumbre del trabajo traída probablemente por los inmigrantes europeos, que dicen: yo tengo el derecho de que el Estado me asegure una situación de paz, una situación de honestidad, una situación de libre competencia para con mi propio esfuerzo conseguir yo mi bienestar. Tenemos entonces en este momento este problema cultural en la Argentina. Tenemos estas dos grandes líneas de pensamiento. El año que viene se van a enfrentar. Si gana la línea que pretende continuar con el populismo, la Argentina va a seguir en la misma situación que venía estos últimos 10 años, con una diferencia: ya no hay plata en caja para gastar. Si gana la otra línea, que lo que quiere es el esfuerzo personal, pero para conseguirlo tiene que beneficiar antes a la comunidad, porque es en un escenario de libertad, la Argentina tiene la posibilidad de empezar el camino de desarrollo. Esta idea la tiene que transmitir los formadores de opinión y la gente común, erigiéndose en portadores de la opinión pública para convencer a la gran mayoría de indecisos. Muchas gracias. Como les dije hace un rato, en esta columna que llamamos La ciudad que queremos, me voy a ocupar de decirles cuál es, a mi criterio, la manera de dar solución a ese problema al que me he referido, es decir, a este permanente atropello de aquellos que, diciendo defender los derechos humanos, atacan los derechos de los demás. Para salir de este caos en el cual no hay forma de que la ciudad progrese, porque está afectada la tranquilidad de los vecinos, la actividad económica de los comerciantes que han puesto su capital y su esfuerzo y ven que todo eso naufraga en medio de la anarquía en que se vive, la comodidad incluso, porque no hay derecho a que nos quiten la comodidad sintiendo explotar bombas de estruendo a nuestro alrededor permanentemente, y además el daño que se le causa a la ciudad. Además se le quita la inversión, porque nadie invierte en una ciudad caótica donde está reinando la anarquía y el desasosiego. Y eso significa que si no hay inversión, no hay creación de fuentes de trabajo y cada vez nos va peor. Ahora bien, ¿cómo solucionamos esto? Yo creo que la solución es teóricamente muy fácil. En la práctica hay que tener coraje y voluntad para hacerlo. Yo creo que la Municipalidad de Córdoba tiene el instrumento para realizar ese cambio. Y ese instrumento se llama Código de Faltas, que es aquella ley o aquella ordenanza en este caso que establece cuáles son las contravenciones que no podemos hacer los vecinos, porque si las hacemos estamos perjudicando a la ciudad en su conjunto o a nuestros convecinos, y que por lo tanto al hacerlo tenemos que pagar una culpa, porque evidentemente estamos cometiendo algo indebido. Cuando el doctor Mestre asumió, en diciembre del 2011, muy poco después, el 11 de enero del 2012, yo le arrimé y le dejé en la Secretaría Privada una nota. ¿Se acuerda, doctor Mestre? En una nota en donde le decía cuál era la forma de solucionar este problema. Y la había planteado en función de la actitud del gremio de los trabajadores municipales, el SUOEM. El SUOEM había declarado virtualmente una guerra, que la tiene todavía declarada, contra los vecinos y contra la autoridad que se supone que nos representa, y esa guerra, las armas que utiliza para ganarla son el caos, es decir, paralizar la ciudad, cortar las calles, hacer permanentemente asambleas en los lugares de trabajo, a punto tal que llega un momento que los cordobeses pensamos, ¿quiénes trabajan para quiénes? Se supone que nosotros pagamos los sueldos a los empleados municipales para que trabajen en beneficio de nosotros, de los vecinos, es decir, del conjunto de los cordobeses. Pero la sensación que tenemos es que nosotros estamos pagando para que ellos cobren su sueldo, es decir, que ellos parecen ser los patrones y nosotros los empleados. Entonces, ¿cómo revertir esto? Muy bien, muy simple.
En el Código de Faltas hay que establecer un mecanismo a través del cual está expresamente prohibido el corte de calles. Punto número 1. Para hacer una manifestación en una calle hay que pedir autorización a la municipalidad. Entonces se le dará el día, la hora, el lugar adecuado donde puede hacerlo y el compromiso firmado de quien se hace responsable si hay daños o hay perjuicios que realmente le signifiquen un costo para los vecinos. En primer lugar, y una multa muy severa para quien no lo cumpla, tanto para el responsable de la entidad que convoque como para las personas identificadas en esa marcha, en esa interrupción del tránsito. Las bombas de estruendo también, una multa severa, todas ellas, por supuesto, con un sistema de reincidencia que haga que la multa se va multiplicando cuando se reitera la falta. Eso es fundamental. Si hay además quema de cubiertas, bueno, pues otra multa y vista al fiscal porque hay un delito ambiental. Y lo mismo si hay daño, como hemos visto incluso en las columnas anteriores, que se ha dañado las estatuas, el mobiliario urbano, las paredes, los monumentos históricos. Ya en cada una de esas marchas ha habido un daño manifiesto al patrimonio común de los cordobeses. Eso evidentemente ya constituye un delito. Es más, hay incluso juristas que dicen que impedir el ejercicio de un derecho constitucional, como es en este caso el de transitar libremente, es también un delito. Pero no entremos en eso. Yo creo que con calificarla como una falta, una contravención, es suficiente para aplicar la multa correspondiente, que será el disuasivo. Le decía también al doctor Mestre que no puede permitir las asambleas en los lugares de trabajo. Los lugares de trabajo no son para hacer asamblea. ¿Quieren hacer asamblea? Vayan a otro lugar, a la sede gremial o a otro lugar. Entonces aplíquele sanciones a quienes hagan asambleas en sus lugares de trabajo. Y además, el tiempo de la asamblea en que no se trabaja no debe ser pagado, porque el derecho de huelga no implica el derecho a cobrar sin trabajar. Es más, pagarle horas o días no trabajados a un empleado es una estafa al contribuyente, porque nos están obligando a poner nuestro dinero, el dinero de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, para pagar a alguien que no estuvo trabajando. El derecho de huelga es el derecho a no ser sancionado cuando se ejerce, pero no el derecho a cobrar el tiempo que no se trabajó. Yo creo que si el doctor Mestre hubiera hecho esto como él mismo me dijo, una hora después de haberle dejado esa carta, me llamó por teléfono a mi teléfono celular y me dijo que le parecía adecuado, que lo iba a poner en marcha, me puso en contacto con un concejal de su partido y yo me iba de vacaciones 2 días más tarde. Quedamos que a principios de febrero del 2012, como les digo, cuando regresara de mis vacaciones, íbamos de nuevo a ponernos en contacto para colaborar con ellos en llevar adelante y redactar este proyecto. Nunca más me llamó. Supongo, doctor Mestre, que alguien le habrá dicho que no convenía enfrentarse con el gremio, pero mire usted lo que pasa ahora, somos rehenes de un gremio que debería trabajar para nosotros y nosotros, sin embargo, somos los rehenes de ellos. Es una lástima. No lo vea esto como una crítica de alguien que está queriendo actuar en contra suyo, al contrario. Le digo con toda franqueza, no quiero su fracaso, no queremos los cordobeses su fracaso, porque si fracasa, el precio de ese fracaso lo vamos a tener que pagar nosotros. Queremos que a usted le vaya bien, pero queremos que defienda nuestros derechos, que nos represente y que, como decía antes, que cumpla con eso que juró cuando asumió el cargo. Observar y hacer observar, en cuanto de usted dependa, en este caso la Constitución de la provincia, la Carta Orgánica de la ciudad y las ordenanzas dictadas en función de ella. Si así lo hace, entonces no vamos a demandarle, sino que se lo vamos a agradecer. Bien, para terminar, quiero hacer una reflexión sobre unas máximas que nos mandó un gran amigo en común y que me permite comentarles a ustedes 3 conceptos. El niño tiene tiempo y tiene energía, pero no tiene dinero. El adulto tiene energía y tiene dinero, pero no tiene tiempo. Y el viejo tiene tiempo y tiene dinero, pero no tiene energía. Esto significa entonces que nadie tiene todo y que a todos nos falta algo. Por lo tanto, debemos entender que tenemos que ser felices con lo que tenemos y no buscar con aquello que no tenemos. Y otra cosa, que la realidad
depende siempre del sistema de referencia donde estamos ubicados. Yo a estas máximas que me mandó el amigo las adecué a una métrica y les puse una rima, y entonces voy a declamarles el pequeño poema que escribí. El joven tiene energía y tiempo, no así dinero. Tiene dinero el adulto y energía, mas no tiempo. Posee el viejo dinero y tiempo. ¡Ay, qué ironía! Pues es dicho verdadero que ya no tiene energía. Siempre habrá que tú no tengas algo de mucha valía, mas también tendrás prebendas que jamás otro tendría. Me parece muy acertada y muy linda la poesía. Yo agregaría esto, que otra conclusión, que de esto se desprende que si en ninguna etapa de nuestra vida tenemos esas tres cosas, es necesario que para que las tres cosas actúen coordinadamente en beneficio del total de la comunidad, es menester indispensable que al menos adultos y adultos ya de la tercera edad actuemos de conjunto y tratemos de armonizar nuestros intereses, nuestra experiencia, nuestra energía, nuestra fuerza, nuestras ganas de hacer cosas para que saquemos todos juntos la comunidad adelante. Así Gracias y damos por terminado este programa y nos despedimos hasta el próximo lunes a las 23 con Palabra de Honor. Si Dios quiere.